En una prisión, vemos a una mujer despertando, sorprendida de tener puestos unos grilletes. Aunque esto la molestaba, había algo mucho peor: haber sido vencida por unos simples bárbaros. Mucho antes de ser traída aquí, la mujer solía ser una guerrera que luchaba por el reino de Idoren. Era conocida como la capitana Serafina de Lavillant. Ella pensaba en guiar a sus hombres hacia la victoria contra los bárbaros y hacer todo lo posible para que no hubiera tantas bajas. Sin embargo, esto se ve interrumpido cuando de repente un descomunal bárbaro aparece frente a ella. Era conocido como Beor, la voz estruendosa. Ya se había cansado de pelear con simples soldados y le pide a Serafina un combate 1 contra 1. Al ver la confianza del bárbaro y que posiblemente sus hombres no sobrevivirían, decide aceptar combatir contra Beor. Es así como ambos libran un gran combate. Al principio parece reñido, sin embargo no pasa mucho tiempo antes de que la diferencia de fuerza se vuelva evidente. Tras un choque de espadas, finalmente Serafina es derrotada. El bárbaro se dirige a ella, afirmando que tiene muchos planes para ella. Le asegura que su vida no correrá peligro, siempre y cuando pague con su cuerpo. En el presente, Serafina recuerda que fue traída como botín de guerra. No sabe qué es lo que harán, pero teme que lo peor sea haber sido traída para divertirse con ella. Aquello la hace sentirse humillada. Sin embargo, pronto recupera la compostura y se pregunta qué habrá ocurrido con el resto de sus guerreros. Serafina se lamenta, pensando que tal vez ellos no hayan podido escapar. Sin embargo, eso no era lo peor, pues cree que la gente de la capital de su reino caerá en la pobreza tras haber sido invadida por los bárbaros. En ese momento, una mujer ingresa a su calabozo. Ella se presenta como Cersei. Serafina piensa que por fin ha llegado el momento de que le saquen información para el enemigo. Sin embargo, Cersei le aclara que no ha venido para eso. En realidad, comenta que el señor al que sirve le ha ordenado dejar a su nuevo trofeo en las mejores condiciones. Serafina no comprende lo que sucede, pero de repente comienza a ser limpiada por Cersei. Toda la sangre y la mugre que tenía le daban asco. Para Cersei, sin embargo, esto era algo obvio, pues se había enfrentado a Beor. Además, confiesa que nunca pensó encontrar a una mujer tan tosca como ella, aunque para ser una guerrera, la verdad le parece muy femenina. Serafina se enfada, aún más al saber que Cersei no tenía planeado contarle los planes de su señor. De repente saca un cuchillo y unas pinzas. Serafina piensa que ha llegado el momento de la tortura. Sin embargo, era todo lo contrario. En realidad, Cersei utiliza estos instrumentos para liberarla y posteriormente ponerle un vestido bárbaro. Serafina aún se pregunta para qué la estaban preparando y si acaso esto era solo una costumbre de los bárbaros con sus prisioneros. Sin embargo, de repente se escucha un rugido feroz. Esto solo indicaba una cosa: Beor finalmente estaba aquí. El bárbaro que derrotó a Serafina se pone frente a ella. Beor, al ver su tamaño y sus ojos inhumanos, Serafina cree entender por qué la trajo aquí. Comenta que su abuelo ya se lo había advertido en su infancia, así que no suplicaría piedad. Si ella, la capitana Serafina de Lavillant, debía ser sacrificada, entonces él podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. Para su buena o mala suerte, Beor se muestra confundido ante las palabras de Serafina, mencionando que no entiende a qué se refería con sacrificio. En realidad confiesa que la trajo hasta allí para convertirla en su esposa. Al escuchar esto, Serafina se sonroja y no puede creer lo que dice el bárbaro. Sin embargo, esa era la verdad. En realidad, Beor comenta que en el linaje de su familia era tradición que los bárbaros se casaran con mujeres caballero. Aquello deja sin palabras a Serafina. Sin embargo, Beor detiene el momento para aclarar que no lo hacía solo por tradición. La verdad era que cuando pelearon y sus espadas se cruzaron, quedó embelesado con ella. Para él fue amor a primera vista. Sin embargo, se da cuenta de que Serafina no quería aceptarlo, así que respetaría su decisión el tiempo que fuera necesario. Todo esto no hace más que confundirla. Entonces tenemos un flashback. En el reino de Idoren, vemos un encuentro entre Serafina y su hermano Sidious, quien resulta ser el príncipe del reino. Él le dice a su hermana que será nombrada capitana en la 17ª exploración oriental. Esto la alegra. Sin embargo, también recibe una carta de su madre, en la que le ordena que la princesa del reino debía asistir a un banquete esa misma noche. Al ver que no tenía opción, Serafina decide aceptar. En el reino de Idoren se observa una gran pobreza. Incluso algunos comerciantes consideran unirse a la caballería con tal de escapar de esa vida, aun si eso significaba no volver. Por su parte, Serafina es trasladada a su castillo. Una vez allí, escucha cómo los demás hablan de ella, destacando su elegante aspecto. Sin embargo, había algo que la molestaba: la forma en que los demás miembros del baile la subestimaban por intentar actuar como caballero, siendo mujer. Para Serafina, incluso adaptarse a conversar con las damas del palacio era un reto, pues ellas compartían la idea de que no serviría de nada que desempeñara ese rol para su reino. Además mencionan que Wisteria, una princesa que era referente para Serafina, desapareció en el campo de batalla, por lo que le sugieren que tal vez debería casarse y dedicarse a administrar el hogar. De regreso, Serafina no puede creer que todos digan eso en el
palacio, pues mientras ellos gozaban de su riqueza, otros sufrían en las calles, como en ese mismo momento. Serafina detiene su carruaje para ayudar a un hombre que estaba a punto de ser atacado por otros pueblerinos. Estos no querían pasar hambre y creían que aquello era lo único que podían hacer. Sin embargo, Serafina logra derrotarlos, pero al notar su desesperación, decide apiadarse y entregarles una de sus joyas. Era por estos incidentes que Serafina deseaba conquistar el Oriente, pues así podría ofrecer una mejor vida a su gente. Días después nos situamos nuevamente cuando se encuentra con su hermano antes de partir a su expedición. Él se muestra molesto y le pregunta por qué no consiguió un esposo en el banquete. Además, él comenta que no servía como caballero y que sería mejor que se casara de una vez. Así era como siempre debió haber sido. Sin embargo, de repente, la visión de Serafina cambia y su hermano se transforma en Beor. Justo antes de ser atacada, ella despierta. Todo había sido una pesadilla. Sin embargo, lo peor estaba por venir, ya que Serafina se da cuenta de que había pasado la noche junto a Beor.